Saludos cordiales, profesor, queridos compañeros. Este video tiene como finalidad sustentar la tarea de la unidad número 2 correspondiente a la administración segura. Em, Inicialmente, em, es importante tener presente que en la administración segura de sistemas operativos se debe tener claridad en cuanto a la función de lo que es un sistema operativo. Aquí se resalta la característica principal de un sistema operativo, que es la de controlar los recursos físicos del computador o de nuestra máquina del servidor en general. También es importante tener claro el concepto de seguridad y de protección. Seguridad como la ausencia de un riesgo. Aplicado a esta definición, al tema pues, que nos compete el día de hoy, hace referencia al riesgo de accesos no autorizados de manipulación de información o manipulación de configuraciones en general de la máquina. Y el segundo concepto importante a tener en cuenta es el de la protección, donde se enmarcan o aquí se enmarcan los diferentes sistemas de protección que se pueden implementar dentro de nuestra máquina para cuidar cada uno de los procesos que se manejen dentro de ella. Entonces aquí caerían el firewall, sistemas operativos, sistemas de antivirus, etcétera. Por último, en este pequeño repaso, eh, me pareció importante también tener presente los conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad es como el hecho de que solamente los usuarios autorizados pues puedan acceder a la información, la integridad de que solamente el propietario o los propietarios de la información puedan modificarla y la disponibilidad pues que la información siempre esté disponible cuando se requiera. En este punto, entonces ya comenzamos a hablar de lo que tiene que ver con las características del sistema operativo Windows, dentro de las que se incluyen su portabilidad, en la parte del multiproceso, el procesamiento distribuido, la conformidad POSIX, que es un sistema de seguridad, que es la validación de su sistema de seguridad, y el certificado de seguridad que tiene nivel C2 de protección discrecional, que va asociado a su certificado, a que es un software propietario. ¿Mm? La seguridad en Windows está basada principalmente en las siguientes herramientas: el firewall de Windows, la protección antivirus, que también viene ya embebida, la protección contra spyware y el resto de malware. El software anti-spyware puede ayudarle a proteger el equipo contra spyware y otro software potencialmente no deseado. Y Windows Update, que es el software que se utiliza a nivel del sistema operativo para la actualización de parches de seguridad. Y las actualizaciones en general para todos los programas instalados. En cuanto a Linux, como características tenemos que es interactivo, multitarea, multiusuario, la portabilidad, que es bien importante porque al estar escrito en C puede instalarse sobre cualquier sistema, y una de sus características principales que es la del trabajo en red. De hecho, cuando se desarrolló el sistema de Linux, esta era una de sus principales características, que fuera orientado a red. En el modelo de seguridad de Linux, como ya se ha mencionado en otras ocasiones, em, el control se maneja principalmente por las listas de control de acceso, en donde nosotros vamos a tener o vamos a manejar el acceso a los recursos por medio del tamaño de las listas, en donde simplemente dependiendo de quién crea o quién tiene acceso al recurso va a tener permisos de lectura, escritura o ejecución. Y un segundo punto que es la reducción del número de dominios que aparecen en la lista de la control de acceso,
y por medio de la creación de grupos de usuarios. Todos los usuarios de un sistema Linux deben pertenecer al menos a un grupo. Existen tres grupos o categorías entre un dominio de usuario y un recurso, archivo. Ventajas y desventajas de Windows. En primer lugar, se trata de un sistema operativo idéntico para todos sus usuarios. Por tanto, en una falla en una versión se repite a lo largo de millones de ordenadores. Entonces, pues básicamente es el mismo kernel para todas las personas que tengan instalada la misma versión o todos los clientes que tengan instalada la misma versión de Windows. Y cuando se encuentra una falla o aparece alguna falla, alguna vulnerabilidad en este sistema operativo, pues existe un alto riesgo de que se presente un ataque a millones de usuarios, teniendo en cuenta que es el sistema operativo de mayor distribución a nivel global. De hecho, esta popularidad es la que hace que este sistema operativo reciba más ataques de hackers. También el hecho de la popularidad también lo hace bastante vulnerable. Además, da acceso de administrador a cualquier usuario. Cuando se crea un usuario en el sistema operativo, inicialmente este usuario va a tener los mismos privilegios de administrador que el usuario inicial. Ventajas y desventajas de Linux. Bueno, con respecto al punto anterior, también quisiera resaltar que recientemente Microsoft ha trabajado mucho en mejorar su sistema de seguridad debido a las quejas con las que se ha enfrentado recientemente. Entonces, en este aspecto, Microsoft, con su sistema del Windows Defender, con sus mejoras a nivel del kernel, ha hecho que también se reduzca un poco el tema de sus vulnerabilidades. De hecho, como veremos más adelante, digamos que recientemente las vulnerabilidades de Windows son menores que las de Linux. En cuanto a Linux, y, una de las desventajas que él tiene es que se le requiere tener cierto nivel de conocimientos informáticos para trabajar sobre él. Esa también es la causa por la cual no se ha popularizado a nivel de usuarios finales o de escritorio y se utiliza principalmente a nivel de servidores. Aunque parezca contradictorio, es de código abierto, como ya todos lo sabemos. Contrario a lo que se podría pensar, esto podría afectar su funcionalidad o hacerlo más vulnerable, pero por el contrario, esto hace que sea más fácil corregir sus vulnerabilidades y en menor tiempo, a diferencia de lo que ocurre con el sistema operativo Windows. ¿Mm? Además, existen muchas distribuciones de Linux diferentes que no tienen por qué ser una versión posterior. Es decir, conviven muchas versiones de Linux diferentes e igual actualizadas y avanzadas. Entonces, cada una, aunque tienen el mismo kernel base, tienen diferencias bastante considerables que hacen que atacar sea un poco más complicado. A nivel de seguridad, entonces es importante tener en cuenta algunos aspectos para em, ver cuál podría ser el sistema operativo que nosotros debiéramos manejar. Entonces, entre ellos tenemos las vulnerabilidades, los virus, los sitios web atacados o vulnerados, la cantidad, me refiero de sitios web atacados y el seguro contra hackers. Esto tiene que ver sobre todo con el tema de los costos. En cuanto a las vulnerabilidades, de acuerdo a un estudio realizado en Estados Unidos, en el National Institute of Standards Technology of Vulnerability, en los últimos 10 años, como les mencionaba hace un momento, las vulnerabilidades en Windows 10 han sido menores comparadas con las recibidas en Linux y Android, teniendo en cuenta que Android pues también tiene un kernel Linux. Centrándonos solamente en el estudio en cuanto al 2019, las vulnerabilidades de Android alcanzan 414 casos,
seguidas por 360 sufridas por Debian Linux, mientras que Windows tiene 357 casos. En cuanto a este estudio, es importante tener presente que primero pues tiene un margen de 20 años, en donde básicamente Windows ha sacado, tiene Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10. Entonces, este estudio presenta un sesgo en ese aspecto porque no está presentando las vulnerabilidades encontradas sobre Windows 8 y Windows 8.1. Adicional a eso, como todos los, como todos los estudios, em, depende cómo se pretenda analizar. Porque, si bien, por ejemplo, en este caso nos presentan a Debian como que es una de las distribuciones más populares, em, también es cierto que el nivel de esos ataques o esas vulnerabilidades fueron solucionadas mucho más rápido, como ya lo mencionaba antes, que las vulnerabilidades sobre los sistemas operativos Windows. En cuanto a virus, pues como todos ya sabemos, Windows es el sistema operativo que tiene o que es susceptible a un mayor nivel de ataques de virus y de malware, con un 61%. El sistema operativo de Google Chrome, Chrome OS, tiene un 22%. El Mac OS tiene 10.5%. Los sistemas operativos Linux tienen un 0,3%. Y Unix y otras distribuciones comerciales tienen un 6,2%. Entonces, como pueden ver, es bastante considerable el impacto que tiene sobre el sistema operativo Windows la generación de ataques por medio de virus. En cuanto a la vulnerabilidad de los sitios web, ataques sobre todo, por ejemplo, ataques realizados sobre el IIS, hablamos que Windows presenta un 59% de ataques, Linux un 21%, principalmente sobre su plataforma Apache, y Solaris con un 8%. Y por último, en cuanto al seguro contra hackers, tenemos en cuenta que este seguro contra hackers, al ser contratado con las diferentes plataformas de seguridad de este tema, cuando se va a contratar y se cuenta con un sistema operativo Windows, se tiene que cancelar entre un 5 y un 15% más del valor. Lo que nos muestra también que Windows en principio en general es un sistema que es considerado más vulnerable. Como conclusión, lo voy a leer. Desde el punto de vista de la seguridad, Microsoft cuenta con la constante publicación de actualizaciones o parches que permiten corregir las vulnerabilidades detectadas, las que son publicadas mensualmente como actividad programada y en los casos de urgencia se publican hotfix de reparación una vez que es probado el laboratorio de Microsoft. Para el caso de Linux, sus características de acceso al kernel permiten en la mayoría de los casos que las vulnerabilidades sean corregidas de manera ágil. En resumen, los dos sistemas operativos son seguros y se adaptan las medidas adecuadas para resguardarnos en términos de tecnología, protocolos y cultura de usuarios, que como ya hemos mencionado durante nuestras actividades, el usuario es el punto más vulnerable. Para asegurar este proceso se debe contar con el equipo técnico capacitado en soporte y mantenimiento para el sistema operativo que se elija, y que en la medida de lo posible se cuente con las certificaciones y competencias necesarias para tal fin. Entonces, con esto finalizo la sustentación de la actividad y espero que haya quedado todo totalmente claro. Muchísimas gracias.